Hola a todos. En breve comenzamos con este súper tema, bioseguridad en transporte de muestras. Vamos a hablar sobre los protocolos de prevención frente al COVID-19. El enfoque es para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Un resumen de los protocolos que tienen que cumplir. En breve empezamos. Pueden estar escribiendo sus preguntas en los comentarios. En breve empezamos. No se olviden de escribir sus preguntas en los comentarios. A ver, vamos a iniciar haciendo un pequeño repaso sobre el coronavirus. Bueno, el beta coronavirus fueron descritos en 1965 y ahora en diciembre del 2019 pues se describió un nuevo tipo de coronavirus que puede ser transmitido en humanos en Wuhan, China. En este caso, los casos de neumonía por beta coronavirus. El 12 de enero del 2020, la OMS le pone el nombre 2019 Novel Coronavirus, resumido 2019 nCoV. Y el 11 de febrero de 2020, ya en la OMS lo clasifica como la enfermedad y el virus, en este caso la enfermedad como enfermedad de coronavirus 2019, en resumen COVID-19, y al virus lo
clasifica como SARS-CoV-2. SARS, síndrome respiratorio agudo grave. Ahora, hasta el momento hay 3 tipos que afectan a los seres humanos, ¿no? Otra de las pandemias provocadas por SARS-CoV fue en el 2002 y otro en el 2012 por el MERS-CoV. El 11 de marzo de este año, la OMS anuncia la pandemia global, cuando ya se identifica la presencia del SARS-CoV-2 en más de 100 países. Cuando hablamos de seguridad en el transporte, no podemos dejar de mencionar a la ISO 26658, porque dentro de sus requisitos en que clasifica o que tiene estandarizado el modelo de preanalítica, ¿no? Considerando que preanalítica es desde la generación de solicitud de toma de muestra, donde se proporciona también las instrucciones a los pacientes como punto número 2 en la admisión, y el 3, identificación del paciente, y en el área ya de toma de muestra, como punto número 4, que se hace la preparación para la toma de muestra, el 5 en sí ya en la toma de muestra, el 6, si se fijan acá en el número 6, ya está como preparación para el transporte. El 7 ya es el transporte de la muestra, el 8 la recepción de la muestra, y 9, si es que no se va a procesar en esa institución ese analito o esa muestra, el almacenamiento de las muestras no analizadas. Entonces, desde el 6 ya vemos ya la palabra transporte. Pero los transportes se clasifican por institución en 2 tipos: transporte externo y transporte interno. Vamos a empezar con el transporte externo, ¿sí? Estos transportes externos pueden ser, si mi institución, mi laboratorio clínico, tiene diferentes sedes que también procesan, ¿no? Y en este caso, o sedes que solamente tienen el área de toma de muestra. Puede ser que tengan una institución central y los demás sedes son solamente toma de muestra. Y cuento con motorizados que me van a traer las muestras para analizar todo tipo de análisis en mi sede central. Y están los laboratorios centrales que reciben derivaciones de muestras. O sea, que no tienen sedes de toma de muestras propias, sino que laboratorios pequeños o laboratorios que no tienen un determinado tipo de análisis. Por ejemplo, no todos los laboratorios hacen hemoglobina glicosilada y tienen que derivar a otro laboratorio, y este laboratorio central procesa de hemoglobina glicosilada y todos los demás la derivan esta muestra, ¿no? Entonces tenemos uno que tengo tomadores de muestra, áreas de tomas de muestra, o tengo otros laboratorios que me derivan la muestra. Y como tercero, si soy laboratorio de salud ocupacional, donde no me van a derivar muestras, sino que presto el servicio a empresas. Entonces, en este caso, en las empresas para poder iniciar sus actividades, tienen que pasar por un servicio de salud ocupacional. ¿Qué significa ello? Que el laboratorio de salud ocupacional, anteriormente, que recibía a todos los trabajadores en su institución, en la actualidad están yendo a las empresas a hacer las tomas de muestra para hacer la prueba rápida y para poder tomar la temperatura, para poder medir la presión, para poder tener los datos de la talla y el peso de los trabajadores de la empresa que les ha contratado, ¿sí? Para que puedan tener el dato del índice de masa corporal. Importante a considerar lo siguiente: garantizar la calidad de la muestra antes de transportar.
Asegurar la calidad de la muestra durante el transporte. Proteger la salud del transportista y a la comunidad de un riesgo biológico. Para los que preguntan si emitimos constancia, Norma Otero pregunta si emitimos constancia. Sí, emitimos constancia. Hay un link en la misma página de ILC donde pueden registrarse todos los que desean constancia. Los días anteriores también hemos tocado este mismo tema con la licenciada Chandel Farroñay. Bueno, y hoy día voy a complementar un poquito en base a las instituciones prestadoras de servicio. 1. Garantizar la calidad de las muestras antes de transportar. Las variables que debemos considerar en preanalítica para el transporte de la muestra es integridad, estabilidad y la estabilización de la muestra. La integridad es más que todo en el envase primario donde está la muestra. La estabilidad es si es que necesito poner o no un medio, en este caso un conservante, si necesito estabilizar la muestra para su transporte, ¿no? Y la estabilización es si necesito hacer una preparación adicional, si necesito hacer una preparación adicional a la muestra. En este caso, por ejemplo, si es que estoy derivando una lámina periférica, yo no voy a enviar un tubo lila al laboratorio central que estoy derivando, sino tengo la obligación de derivar el tubo lila y mínimo un par de láminas. Ya en este caso, ya las láminas extendidas. Porque si es que la muestra llega en mayor tiempo, si supera las 2 o las 4 horas, dependiendo del tipo de anticoagulante que usas, pues puede tener alguna variación en la estructura de los hematíes o de los leucocitos. Entonces, si hablamos de integridad de la muestra, con el fin de evitar comprometer la integridad de la muestra para poder garantizarla, entonces, ¿qué consideraciones tomamos? A. Tubos de toma de muestras se almacenan de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Por ejemplo, si tienen tubos con gel separador, ¿no? Estas te indican hasta una determinada temperatura. Si estoy en Iquitos y yo lo tengo en un almacén que no está temperado, que no está a temperatura ambiente a 26, a 25 grados como máximo, y lo tengo en Iquitos o en Piura a 30 grados, pues puede afectar el gel del tubo amarillo. Uso de agujas de diámetro pequeño puede causar hemólisis y deben evitarse, en este caso, para la obtención de la muestra. ¿Sí? La medida adecuada en adultos pues, es el 21 o 21 y medio, que son de los calibres más adecuados. Los intentos traumáticos o repetidos de venopunción deben ser evitados, aún más en un laboratorio privado. Acuérdense que el área de toma de muestra es la cara del laboratorio. El paciente solamente ve al que toma la muestra, no ve si tienen super equipos en el área de análisis. Entonces, ¿cómo es tratado en el área de toma de muestra? Pues es la única apreciación que tiene el paciente de cómo es todo el laboratorio. D. Los tubos de muestra deben mezclarse inmediatamente después de la recolección. No hay que esperar que yo extraiga los 3 o 4 tubos para recién hacer la homogenización. Si es que extraigo el tubo celeste, el tubo amarillo, el tubo lila, entonces ni bien termino de retirar el tubo, debo realizar mínimo 2 homogenizaciones y de ahí recién poner en el portatubo, y al finalizar de extraer los 3 o 4 tubos, homogenizo las 5 veces a todos los tubos. Esa es la manera correcta.
Ahora, un homogeneizado excesivo de la muestra debe ser evitado completamente, ¿no? Por ejemplo, si es que es el tubo celeste con citrato de sodio para pruebas de coagulación, yo no puedo homogenizar más de 5 veces. Entonces, una homogenización cuando extraigo y 4 cuando ya finalizo de extraer los demás tubos. Toda esa información debe estar en las especificaciones técnicas o los insertos de los materiales que vamos a comprar. El volumen correcto para la proporción de aditivo debe ser recolectado, ¿sí? El volumen de anticoagulante muestra. Si es que está por debajo de la línea o por encima de la línea, la mayoría de las marcas solamente consideran su condición óptima, si es que es un 10% hacia abajo, el 10% del volumen hacia arriba, ¿no? Pero ya superior a ello ya no garantizan que cumpla de manera correcta su función, el anticoagulante. Entonces, la integridad de la muestra. Mantener las muestras bajo condiciones de temperatura y almacenamiento para conservar su integridad hasta que se puedan realizar los análisis, así como durante un periodo específico de tiempo o después, en caso de que se soliciten análisis adicionales. Ahora, por el tema de la pandemia del COVID, ¿no? Se está recomendando que todas las muestras que son procesadas pasen a ser desechadas, ¿no? Y esto debe estar establecido en el protocolo de cada laboratorio. En casos de emergencia, pues ya no se recomiendan guardar las muestras del turno. Integridad de la muestra. El laboratorio que recibe las muestras de sangre para el análisis debe proporcionar instrucciones sobre el tipo de tubo en el que se almacenará la muestra y proporcionar información específica de la prueba para la temperatura de almacenamiento. Si es que yo recibo muestras que son derivadas, debo entregar el protocolo al laboratorio que va a tercerizar sus muestras conmigo o que las va a derivar a mi institución. Para estabilidad, el laboratorio que recibe la muestra para su análisis debe proporcionar información específica para la temperatura de almacenamiento y la duración del almacenamiento para todas las muestras. La información de estabilidad de las muestras puede incluir en el periodo de tiempo más allá del cual la estabilidad de una muestra o la entidad medible a detectar de una muestra puede verse comprometida. Si es una muestra de orina, tenemos conocimiento que debemos de procesar la muestra de orina antes de las 2 horas. Entonces, si es que el laboratorio tiene un registro o un indicador de la hora de obtención de la muestra de orina, si yo soy un laboratorio que voy a derivar y el paciente me dice que recolectó a las 7 y ya son 7:30, ya pasó media hora. Yo estoy seguro que nadie de inmediato deriva, en este caso, la muestra para su análisis. Si es que quieren ver tipos de matíes dismórficos o isomórficos. Entonces, tengo ya la teoría de que a 2 horas tiene para ser procesado. Entonces ya me queda 1 hora y media. Y estoy seguro que nadie envía de inmediato la muestra. Entonces se debe tener en cuenta el protocolo, ¿no? ¿Cómo vamos a estabilizar la muestra o para conservarla, ¿no? ¿Qué conservante se debe usar? Las condiciones que pueden afectar la estabilidad de la muestra para análisis incluyen el metabolismo de las células sanguíneas, evaporación, reacciones químicas, descomposición o crecimiento, excesivo microbiológico, en el caso de las bacterias, o los efectos de la luz, como la bilirrubina, o difusión de gas, o la contaminación, el tiempo, la temperatura y las fugas. Estabilización. El laboratorio receptor de las muestras deberá especificar qué muestras necesitan de estabilización y cuánto tiempo estas muestras se pueden almacenar antes de realizar la estabilización. Esta información se pondrá a disposición del personal que realiza las actividades de estabilización. Si es que una muestra necesita una previa preparación,
¿no? El laboratorio central debe brindar ese protocolo al laboratorio que le deriva las muestras. Punto número 2. Asegurar la calidad de las muestras durante el transporte. Este es un ejemplo de un mal transporte. Tenemos conocimiento ya por las guías internacionales de la OMS y las normativas nacionales que para el transporte de muestra se debe tener mínimo transporte primario, el medio de transporte secundario y el medio de transporte terciario, ¿sí? Pero aquí, si ven en la imagen, se van a dar cuenta que están las solicitudes mezcladas con las muestras. Este es un mal ejemplo. Esto no se debe hacer. Jamás deben de poner las solicitudes junto con la muestra. Jamás, jamás de los jamases, ¿sí? No, nunca deben transportar las muestras con las solicitudes ahí en el mismo recipiente. Si nos fijamos en la imagen, si somos más detallistas, ahí los tubos están en unos portatubos, es cierto, eso vendrían a ser los envases primarios, ¿sí? Pero las solicitudes no deberían estar ahí. Y este cooler representaría un envase terciario. Entonces aquí le falta un envase secundario para que estén separadas las muestras y las solicitudes. Para poder cumplir el transporte de manera correcta de las muestras, todo laboratorio debe contar con procedimiento para el transporte de muestras. Este es un formato que nosotros recomendamos. El logo del laboratorio, el título, procedimiento para el transporte de muestras, el código al lado derecho, en este caso está como ejemplo ED-PR-01. Ustedes pueden utilizar sus propios códigos para cada documento, la fecha de emisión, la versión, aquí menciona 0, recomendamos que empiecen desde el 1. Página, aquí indica que esta es una página de 3 de 16 hojas. Siempre se debe poner la cantidad de páginas, por si se te perdió alguna página, entonces estás consciente que te falta. O sea, 1 de 16, 2 de 16, 3 de 16, 4 de 16, 5 de 16, y así. Cada página debe de contener esta numeración. Debe de contener el objetivo y debe de contener el alcance. En el transporte de muestras, los pacientes o cualquier otra persona que lleve las muestras deben estar informados de los peligros asociados con las roturas y derrames e informados sobre el manejo y embalaje apropiado y seguros para el transporte. Ejemplo, en esta imagen se puede ver muestras de orina, o muestras para microbiología, o muestras de líquidos biológicos, ¿sí? Aquí observamos en imagen, al lado izquierdo un rack con tubos y al lado derecho un contenedor de muestras. El lado derecho hay una flechita ahí donde se puede apreciar los frascos de orina dentro de un envase secundario que se puede cerrar, tiene un cierre hermético. Este envase secundario va a ir dentro de la mochila azul grande, en este caso que representaría el contenedor de transporte terciario. Entonces, si es que pongo de esta manera las muestras de orina y pongo en un sobre las solicitudes, me da la certeza de que no se van a contaminar las muestras. Entonces, es un ejemplo de cómo deberían ser transportadas las muestras de orina de manera correcta. Deben de tener su envase secundario y su envase terciario. No se deben de transportar el frasco directo en el contenedor terciario. Siempre debe de haber un contenedor secundario. Peter pregunta ahí por los certificados.
vuelvo a mencionarlo, en el link en la página del ILC figura ahí un link donde pueden inscribirse. Por ahí preguntaban los que son de otro país que pide DNI. DNI es el número del documento nacional de identificación, ¿sí? Puede ser que en su país solamente sea documento nacional, ¿no? Acá en Perú es DNI. En la imagen izquierda que se muestra el rack, esto no es cualquier rack, este es un rack especial, es tipo, tipo acolchonado, donde cuando se pone cada tubito, este rack permite que no se desprenda ningún tubo, independientemente del tamaño. Sí, es un rack especial para transporte de tubos. Esto vendría a ser un, un recipiente primario donde se va a poner los tubos de sangre. Y aparte de ello tiene una tapita, acá en la imagen no se muestra, pero tiene una tapita que no se desprende. Y esta tapita ajusta tanto a todos los tubos que impide el movimiento entre ellos. Entonces eso es un rack especial para las muestras de tubos de sangre. Bueno, ya si deseo hacer un transporte de muestra local, nacional o internacional, ya tengo que cumplir con los protocolos internacionales, en este caso colocar los pictogramas, sí o sí. Así sean locales, el medio de transporte o el recipiente que cumple de transporte terciario debe estar con estos pictogramas que indican que hay un riesgo biológico o que se está transportando una muestra biológica. Hay un número conocido, si es que usted puede ver en cualquier envase que transporte muestra biológica, es la UN 6.2. Me indica que es una muestra de riesgo biológico. Y también hay un número, UN 3373, es la identificación del paquete, en este caso del envase terciario. En el transporte de muestra podemos encontrar estos diversos medios para transportar la muestra. El del lado izquierdo que es transparente, me ayuda de gran manera a poder transportar las muestras. Pero igual tengo que colocar los pictogramas, por más que se vean que son muestras las que están siendo transportadas. Tengo que poner los pictogramas. El del medio no es el ideal, ¿sí? En ningún caso, así sea un transporte de muestra dentro de mi institución, peor si es que es externo, ¿sí? No es lo ideal. El del medio no es el ideal. Es un ejemplo de qué es lo que no se debe utilizar para transportar muestras. El tercero es el óptimo, ¿sí? Con fragmentos o que tiene compartimentos, que tiene cierres herméticos. Si les pones ahí refrigerante, te garantiza que que la muestra se va a mantener refrigerada un determinado tiempo. El tercero es uno ideal, ¿no? Aquí, en el transporte de muestras, para evitar la contaminación en el caso de fugas, los formularios de solicitud de muestras y cualquier otra documentación no debe estar en contacto directo con las muestras. Por más que la imagen derecha, esta caja de Tecnopor, contiene una parte de separación, si pueden observar en la imagen, hay muestras, frascos para orina y hay medios de transporte de hisopados o para medios de cultivo. Y también hay tubos de sangre, ¿sí? Aquí le falta un recipiente secundario. Tienen los rack que vendrían a ser un recipiente primario, pero le falta un recipiente secundario. O sea, está solamente el recipiente primario y el recipiente terciario. Falta hacer una separación de los tipos de muestras, las muestras de orina y las muestras de sangre y las muestras de hisopado. Se tendría que hacer una separación, ¿sí? Y las solicitudes
Por más que aquí estén en un sobre, igual se recomienda ponerlas en envases, en sobres plastificados, ¿no? Por si hubiera algún tipo de fuga o derrame. La confidencialidad del paciente está protegida en el proceso siempre, ¿no? Cualquier desviación de las condiciones ambientales o retrasos establecidos serán registrados e incluidos en el informe de análisis. Para los que utilizan este cooler rojito, sí, sí se recomienda este cooler como un medio de transporte terciario. Lo único que le tendrían que acondicionar es los medios de transporte secundarios y los primarios, adecuarlos de manera correcta. Más que todo, si es dentro de la institución. Si es fuera de la institución, pues ya se necesitan que sean con sellado hermético para que nos garantice la refrigeración o nos garanticen la cadena de frío. Entonces, si hablamos de garantizar la cadena de frío o la conservación de la muestra, hay un monitoreo permanente de la muestra, que se considera monitoreo de calidad. El transporte de muestras deberá ser monitoreado para asegurar que se transporten de manera correcta. 1. Dentro de un marco de tiempo apropiado para los análisis solicitados. 2. Dentro de un intervalo de temperatura especificado para la recolección y manipulación de muestras y con los conservantes designados para garantizar la integridad y estabilidad de las muestras. 3. De manera que asegure la integridad de la muestra y la seguridad del transportador, el público en general, la gente que está en la calle, el laboratorio que va a recepcionar en cumplimiento de los requisitos establecidos. Entonces, ¿qué es lo que debemos monitorizar en el laboratorio si hablamos de calidad? No solo la temperatura que se está transportando, ¿no? No es que le ponemos un termómetro y listo, ya me garantiza la calidad del transporte de la muestra. Estos termómetros deben tener un seguimiento o un programa anual de calibración. Este es un formato que recomendamos usar para el seguimiento de las calibraciones de los termómetros. Por ejemplo, acá el título nos indica Programa Anual de Calibraciones. Tiene un código, tiene una versión, tiene una fecha de emisión. Al lado izquierdo de la pantalla pueden ver el número, dependiendo si tienen 1, 2, 3 o más termómetros. Le ponen ahí los números, el equipo, la marca, el modelo, la serie y la ubicación. En qué laboratorio está o en qué motorizado está o en qué vehículo está siendo usado. Luego tenemos los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y debajo tenemos la P, que es el mes que yo fijo que se va a programar la calibración. Y la E vendría a ser si se llega a ejecutar o no. Porque de nada sirve que yo tenga bonito mi programa anual de calibración de termómetros y digo que voy a calibrar mi termómetro en marzo, en junio, en octubre y en diciembre. ¿Sí? Pongo acá, tacho la P en esos 4 meses. Pero dentro de las cuales en ejecución solamente lo hice en junio. O sea, solamente cumplí una vez al año. Ahora, ¿dónde debo enviar a calibrar mi termómetro? En un laboratorio de ensayo que esté acreditado con la ISO 17025 de laboratorios de ensayo y calibración. Un ingeniero que me da un servicio a delivery, que yo puedo llamar a cualquier amigo que sea ingeniero, no me va a poder dar un servicio de calibración, solo de mantenimiento. Tengan mucho cuidado, no confundan los términos, ¿sí? Uno es mantenimiento y otro es calibración. ¿Quiénes pueden brindar el servicio de calibración? Solo los laboratorios de ensayo que están certificados, perdonen, acreditados, ¿sí? No solamente sirve que esté certificado, sino deben estar acreditados para que me garanticen
que están cumpliendo con la calibración. Y esa acreditación debe ser el laboratorio debe estar acreditado en el servicio que yo deseo. Por ejemplo, si deseo calibrar mis termómetros, el laboratorio de ensayo a quien voy a contratar, dentro de su listado de acreditación, debe de tener termómetros para la temperatura que yo deseo controlar. Porque no es lo mismo que contrate un servicio de laboratorio de ensayo que esté acreditado en termómetros de congelación, si es que yo estoy mandando a calibrar mi termómetro que es de refrigeración. Mucho ojo con ese punto. El laboratorio que ustedes deben de contratar en el listado debe de tener acreditado el servicio que ustedes desean usar y para la temperatura o el volumen que desean calibrar. Por ejemplo, si contratan un servicio de calibración de pipetas, pero ¿qué pasa si es que el laboratorio que ustedes quieren contratar solamente tiene certificado de calibración en volúmenes de litros y ustedes tienen pipetas de microlitros? Pues no les sirve. Por más que les hagan el trabajo bien, ese certificado no sirve. Porque el laboratorio de ensayo que ustedes están contratando no cuenta con la acreditación para los volúmenes o para las temperaturas que ustedes están necesitando calibrar. Entonces tengan mucho cuidado con ese detalle. Parece insignificante, pero vale la pena poder saber si es que el laboratorio de ensayo que van a contratar tiene o no tiene la certificación para el servicio que ustedes desean. Jocelyn Rojas nos dice, me pide DNI para realizar la transferencia. Bueno, el DNI es el documento nacional, el número. ¿Sí? 3. Proteger la salud del transporte y a la comunidad de un riesgo biológico. Un resumen de lo que ha pasado al Perú desde que salió el coronavirus. ¿Sí? La OMS ha calificado el 11 de marzo del 2020 el brote de coronavirus, el COVID-19, como una pandemia, al haberse extendido a más de 100 países de manera simultánea. En Perú, mediante el Decreto Supremo 08 de 2020, se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días, era al inicio, pero hoy día el presidente extendió esta emergencia hasta 30 de junio. Entonces, ¿qué quiere decir? Aproximadamente 120 días vamos a tener que cumplir para salir de este estado de emergencia. Y dentro de ellas se dictaron medidas de prevención y de control para COVID. ¿Sí? El decreto supremo 075 dispone el estado en estado de emergencia a nivel nacional, todo el Perú. Hasta hace unos días era hasta el 10 de mayo. Hoy día el presidente comunicó la extensión del estado de emergencia hasta el 30 de junio. Para los que no sabían, pues ahí les va la noticia. ¿Sí? Nos quedamos en cuarentena hasta el 30 de junio. Bueno, y para los que los que estamos en el servicio de salud, es muy bueno, ¿sí? Para que no se colapsen los hospitales, ¿no? El decreto de urgencia 025 del 2020 se dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. El 22 de abril del 2020, el Ministerio de Salud resuelve lo siguiente. Se aprueba el documento técnico Lineamientos para la vigilancia de salud en los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Disponer que la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General publique la presente resolución ministerial en el portal institucional del Ministerio de Salud. Todos los reglamentos que los países emiten es en base al principio de bioseguridad. Este esquema es un resumen, ¿no? Universalidad. Las medidas de bioseguridad deben involucrar a todas las dependencias de la institución. Uso de barreras. Evitar la exposición directa de todo tipo de muestras potencialmente contaminadas.
Eliminación de material contaminado, conjunto de dispositivos y procedimientos a través de los cuales se procesan y eliminan muestras biológicas. Evaluación de riesgos, procesos de análisis de la probabilidad de que ocurran daños, heridas o infecciones en la organización. En la evaluación de riesgos se clasifica en organizaciones que tienen bajo riesgo, que puedan, digamos, sufrir probabilidades de daños o que sean infectados por el coronavirus. Y hay trabajos que tienen evaluación de riesgo moderado, alta y muy alta. ¿Sí? Esas son las clasificaciones en la evaluación de riesgo. Va a depender de la exposición, en este caso, a la pandemia, ¿no? La mayoría de los accidentes están relacionados con el carácter potencialmente peligroso, tóxico e infeccioso de la muestra, uso inadecuado de equipos de protección, errores humanos, malos hábitos del personal e incumplimiento de las normas. Entonces, los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con riesgo a la exposición de COVID-19. Salió el 28 de abril del 2020, el número 239-2020 del MINSA, del Ministerio de Salud. Hubo actualización en algunos puntos el 7 de mayo con el número 265. Y su última actualización fue el 13 de mayo con el número 283. ¿Qué nos indica en esta resolución? Nos indica quién evalúa la salud del personal de una empresa que desea reiniciar las actividades. Entonces, un ejemplo, una empresa de transporte, ¿no?, que tiene su flota de vehículos y que ya desea reiniciar sus actividades, ¿sí? Por ejemplo, de ruta interprovincial acá en Perú o interdepartamental, ¿no?, que se van a otras ciudades, ¿sí? Los profesionales de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo son los que van a hacer las evaluaciones dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Qué es lo que indican estas normativas? Que hay un responsable de seguridad y salud en el trabajo y que ese responsable es el gerente, si es que la empresa tiene menos de 20 trabajadores y está clasificado como centro de trabajo tipo 1. Y también es el gerente y una enfermera si es que está clasificado como centro de trabajo tipo 2, según el decreto supremo 00398. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tipo 1 y tipo 2? Va a depender de la exposición que tenga al riesgo el trabajo que realicen. Ejemplo, nos dice acá hasta 20 trabajadores. No se puede considerar la misma exposición una panadería de la esquina con un servicio de odontología, ambos teniendo 5 trabajadores, ¿sí? La panadería puede estar está como centro de trabajo tipo 1. Y el servicio de odontología o mi laboratorio privado, que es pequeño, que tengo 5 trabajadores, ¿no?, está como centro de trabajo tipo 2. Entonces, si es que está como tipo 2 en adelante, o tipo 3, o tipo 4, o tipo 5, que ya es por la cantidad de trabajadores, mínimo voy a necesitar que el servicio de seguridad y salud en el trabajo esté o que cuente con una enfermera o con un médico. Si es que la empresa no
no contrata un servicio de salud ocupacional. Por ejemplo, acá nos indica de 21 trabajadores a 100 trabajadores está el empleador como a cargo del responsable de seguridad y salud en el trabajo y una enfermera. En el centro de trabajo tipo 4 está el empleador, está el servicio de enfermería y el servicio médico. Y acá hay una leyenda, ¿sí? ¿Qué significan esas leyendas? Muchos me llamaron y me dijeron, mira, yo he leído el decreto supremo y me indica que yo como jefe de trabajo, como gerente de mi empresa que solamente tengo 15 trabajadores, yo le puedo hacer la prueba rápida a mis trabajadores. No. ¿Qué es lo que dice la leyenda del decreto supremo? El empleador podrá solicitar la consultoría a un profesional con especialidad en salud ocupacional o centro de prevención de riesgo de trabajo, más conocido como CEPRIT de salud, ¿sí? Pero él no puede hacer las pruebas rápidas, ¿no? Ahora muchas empresas están importando sus propias pruebas rápidas. Y ojo, esas empresas no pueden vender, solamente pueden ser usadas para sus trabajadores. Si soy una empresa, si soy el gerente de una empresa que tengo, por ejemplo, soy una cadena de restaurante que tengo 100 trabajadores, ¿no? No quiere decir que el gerente es el que va a hacer la prueba rápida. Tiene que contratar profesionales que, que cuenten con capacitaciones o que tengan constancias en salud ocupacional. Y aquí el decreto nos menciona, nos detalla. Por ejemplo, el profesional de enfermería debe contar con un entrenamiento en salud ocupacional o afines. Su jornada laboral tiene una duración máxima de 36 horas por semana o 150 horas mensuales, incluyendo jornada diurna y nocturna. Por cada 1000 trabajadores debe contar con un profesional adicional. Si es que la empresa no quiere contratar un servicio de salud ocupacional y quiere disminuir sus gastos, pues tampoco es que yo contrato una enfermera y un médico por un día, no. Acá te indica el tiempo máximo de horas que va a estar la enfermera y en este caso, a cuántas enfermeras y cuántos médicos van a necesitar dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. El médico ocupacional. Para un centro de trabajo tipo 5, la jornada laboral es máximo de 36 horas a la semana para un médico ocupacional. Este médico es especialista en medicina ocupacional o medicina del trabajo, un magíster o egresado en maestría de salud ocupacional, ¿no? O medicina ocupacional o servicio de seguridad en el trabajo. Tampoco es que vas a contratar a cualquier médico, ¿sí? En el centro tipo 4, la jornada laboral es un máximo de 18 horas semanales. El médico debe de contar con un diplomado universitario en salud ocupacional. Entonces, la normativa es clara, ¿no? En ese punto. Los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19. Estos procedimientos estamos obligados a tener en nuestra institución, ¿sí? Procedimiento de limpieza y desinfección de los centros de trabajo, insumos, frecuencias de realización, identificación de sintomatología, COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo, antes de que el profesional, el que trabaja, ingrese a su centro de labores, debe de ser monitorizado, ¿sí? Y se debe ahí identificar al personal, la metodología, cómo lo va a hacer y el registro, ¿sí? Esto es diario. Lavado y desinfección de manos obligatorio. Se debe especificar el número de lavaderos, alcohol en gel, el esquema de monitoreo, ¿sí? La sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Debe haber pictogramas a utilizar, ¿sí? Vigilancia permanente de comorbilidad relacionados al trabajo en el contexto de COVID-19. Estadísticamente se ha demostrado que los que tienen mayor comorbilidad
a COVID-19, pues son las personas que tienen hipertensión, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen obesidad. Medidas de protección personal, ¿sí? Todo esto son de cumplimiento obligatorio, ya que este será fiscalizable por el Estado. No, Roberto, pero mi panadería de la esquina solamente tiene 2 trabajadores. No necesito hacer ningún plan. No, acá la norma indica que toda empresa que tenga RUC está obligado. Y si no tiene RUC, pues no es empresa, ¿no? Está de manera ilegal, ¿no? Procedimientos obligatorios para la reincorporación al trabajo. Proceso para el regreso al trabajo. Debe tener un procedimiento para la reincorporación al trabajo. Aquí hay que aclarar los términos. Procedimiento para el regreso al trabajo. Procedimiento para la reincorporación al trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Regreso al trabajo es si la empresa en la cual no ha estado funcionando en este estado de emergencia, y cuando se levante el estado de emergencia, recién va a iniciar sus actividades, pues a eso se le llama el procedimiento para el regreso al trabajo. Pero si es que la empresa ya está funcionando actualmente, está funcionando, y a uno de los trabajadores se le detecta que tiene en este caso fiebre, o que se le ha detectado que es COVID positivo, y va a tener que cumplir 14 días en su casa y que sea monitorizado por un centro médico cercano. Este trabajador, cuando regresa, igual la empresa debe de tener un procedimiento para la reincorporación de este trabajador al centro de labor. A eso se le llama reincorporación. Entonces, el otro es procedimiento para regreso al trabajo, si la empresa no está funcionando. Pero ¿qué pasa si está funcionando y alguien se enferma? ¿No? Se va este trabajador, descansa hasta que se le pase el malestar o hasta su recuperación, y cuando regresa al trabajo, ¿no? Igual, ¿qué protocolos hay para cumplir, ¿no? Revisión y reforzamiento de trabajadores que estén en procedimientos de trabajo con riesgo crítico, en puestos de trabajo, dependiendo si es que corresponde o no. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. Ahí la normativa menciona un valor para el índice de masa corporal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos? Que se debe ejecutar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Todo empleador debe registrar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo en el Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud a través del Sistema Integrado para COVID-19, ¿sí? SIS-COVID-19. Ojo, si es que no está como tal, se está incumpliendo las normativas y puede ser multado o cerrado, si es que le cae la fiscalización a cualquiera de estas empresas. Y al lado de derecho, ahí está el anexo de la normativa y la estructura del plan que debe de cumplir. Por ejemplo, datos de la empresa o entidad pública, datos del lugar de trabajo, datos del servicio de seguridad de los trabajadores, en la introducción, los objetivos, nómina de trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 como limpieza y desinfección, identificación de los síntomas, lavado y desinfección de las manos, sensibilización de la prevención del contagio, medidas preventivas colectivas, medidas de protección personal, vigilancia permanente. En el punto 8 está procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. El procedimiento para el regreso al trabajo, el procedimiento para la reincorporación al trabajo, el procedimiento de revisión y reforzamiento de trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico,
el proceso para el regreso o reincorporación al trabajo del personal que tiene factores de riesgo. Como punto número 9, las responsabilidades del cumplimiento del plan. Como punto número 10, presupuesto y proceso de adquisición de los insumos al cumplimiento del plan. Y como punto número 11, documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Todos estos procedimientos, todos estos protocolos debe de contener su plan para vigilancia, o sea, su plan de trabajo. Cuando te dicen, tienes que presentar tu plan de trabajo al Ministerio de Salud, este es el formato. ¿Sí? Si mi servicio de transporte es tercerizado, ojo, la empresa tercerizada para hacer transporte debe tener su plan aprobado por el MINSA. No puedes contratar un servicio de transporte de muestras si es que no tiene su plan aprobado por el MINSA. ¿Sí? Los laboratorios deben comunicar cuáles son sus protocolos de ingreso a la institución a estos servicios tercerizados. No es que yo soy el que voy a recoger la muestra y entro como en mi casa. No. El laboratorio que está contratando el servicio tercerizado debe de brindar los protocolos a cumplir a todas las empresas tercerizadas que van a llegar a su institución. ¿Sí? Primero, definir las actividades que se deben realizar en el transporte de muestras. Para ello recomendamos utilizar flujogramas. Un ejemplo como esto. Y acá tenemos otro ejemplo para los que referencian las muestras. ¿Sí? Segundo, evaluar riesgo de exposición a COVID-19 en el personal. Usar esta ficha, aquí nos indica, ficha de sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo. ¿Qué significa? Que debe haber una declaración jurada de las sintomatologías para el regreso al trabajo. Si la empresa donde voy a laborar ya va a iniciar sus actividades, debo de firmar esta declaración jurada, donde yo estoy dando fe que no tengo ningún tipo de sintomatología. No tengo fiebre, no tengo tos, no he tenido contacto con personas que han tenido COVID-19 o no estoy tomando ningún medicamento. Y si tengo alguno de estos, o si he tenido contacto, o si tengo tos, o si tengo fiebre, acá tengo que marcar en sí, pongo la fecha y la firma y la empresa ya tendrá un procedimiento si es que esa persona se puede reincorporar al trabajo o no. ¿Sí? La resolución ministerial 239 del 2020 indica los niveles de riesgo a clasificar. Riesgo bajo o precaución. No requieren contacto con las personas, no requieren contacto con las personas que se conocen o se sospecha que están infectados con COVID, ni tienen contacto cercano o frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general. Entonces, si es que su centro de labores no tiene mucho riesgo de exposición a pacientes que tienen COVID o personas que se sospechan que tiene COVID, pues se considera que su centro de labores es de riesgo bajo. Por ejemplo, los restaurantes que están haciendo delivery, ¿no? Los chefs que están en su local, solamente ellos, los chefs nada más, los cocineros, se ingresan a ese local y no tienen contacto con los clientes, pues tiene riesgo bajo esa empresa. Los supermercados tienen un riesgo moderado porque las personas que van no sabemos si tienen o no tienen COVID. Entonces ahí requiere un contacto cercano y frecuente con personas que podrían estar infectadas con COVID-19 y hay la necesidad que una persona mínima, dependiendo del tamaño del local, dependiendo del tamaño de la empresa, esté monitorizando a los pacientes la temperatura y en este caso dispensando el alcohol, ¿no?
El riesgo alto, por ejemplo, ¿quiénes están en riesgo alto? Los que están trabajando en las tomas de muestra, los domicilios, las personas que están trabajando en fumigación de los mercados, los servicios de funeraria, todos ellos tienen un nivel de riesgo alto porque hay una exposición, ¿no? Y el riesgo muy alto, bueno, todos los que trabajan en salud, a ellos se les considera que están en un trabajo de riesgo muy alto, ¿no? Entonces, los factores de riesgo que se debe considerar según la última actualización es lo siguiente para todos los trabajadores. La edad, en este caso, personas mayores a 65 años, ¿no? Que no pueden regresar al trabajo hasta que pase, en este caso, hasta que disminuya la presencia del coronavirus en nuestro país. Acá, todo esto es para Perú, ¿no? En cada país habrán sacado sus propias normativas y sus propios reglamentos a cumplir. Trabajadores que tienen hipertensión arterial y que estas no están controladas, tampoco pueden regresar al trabajo. Trabajadores que cuentan con enfermedades cardiovasculares graves, ¿sí? Se deben identificar a estos pacientes, trabajadores que tienen cáncer, trabajadores que tienen diabetes, trabajadores que tienen asma moderada o grave, que tienen enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, en tratamiento con hemodiálisis, que tienen enfermedad o tratamiento inmunosupresor, que tienen obesidad con índice de masa corporal de 40 a más. O sea, si tienes 40, pues ya la empresa puede decirte que todavía no puedes regresar al trabajo, ¿sí? Si tienes 45, igual. Si tienes 39, sí puedes trabajar. Entonces va a depender del índice de masa corporal y para ello las empresas prestadoras de servicios de salud ocupacional tienen que tomar la talla de los trabajadores, tomar el peso para que puedan brindar este dato, ¿sí? Para ello, la contratación de las enfermeras, ¿no? Las medidas de prevención. El equipo de protección personal para puestos de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19 es según el nivel de riesgo, ¿sí? Nivel de riesgo de puesto de trabajo bajo o mediano, en este caso moderado, pues pueden usar mascarillas quirúrgicas, las famosas mascarillas de 3 pliegues. Pero si es que su trabajo es de nivel de riesgo de puesto de trabajo es alto, ¿sí? O sea, si vas a tomar muestra a domicilio o vas a tomar muestras a una empresa para COVID, entonces estás obligado a utilizar respirador N95 quirúrgico. Ojo, estamos hablando quirúrgico. No estamos hablando el industrial. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Hay una diferencia entre respiradores N95 quirúrgico y los industriales. Entonces, y también en este caso se está considerando respirador, no se está considerando mascarilla. Son términos que son muy diferentes, ¿no? Las mascarillas son las planas, o también las N95 industriales, y los respiradores son para uso médico, ¿no? Si es que tienes exposición alta en tu trabajo, ¿sí? Es la careta facial, ¿no? Los que toman muestra los que trabajan con cultivo de virus, o sea, ellos están obligados a utilizar las caretas faciales. Pero en la actualidad, los que toman la muestra para evitar también la exposición al virus cuando tose el paciente, para los que toman muestra de hisopado, también están obligados a utilizar la careta, ¿sí? Por el nivel de exposición que es muy alto, ¿no? Y ahora, si toman muestra venosa o sangre capilar, también la recomendación es, por más que no esté como tal la careta facial, para los servicios de toma de muestra a domicilio o los que están trabajando en las ambulancias, igual nosotros hacemos la recomendación que deben ser usadas en este momento. Las gafas de protección, sí. Si no tienes
Careta facial, igual tienes que usar las gafas de protección, sí o sí, ¿no? Los guantes para protección biológica, ¿no? Están los de látex y los de nitrilo, ¿no? Recomendamos el uso de guantes de nitrilo. El traje para protección biológica también depende del riesgo y de la economía de la institución de salud que tiene para sus trabajadores, ¿no? En este caso, para la toma de muestra, puede ser una bata, el mandil, ¿no? O en este caso, el cobertor de cuerpo entero, ¿no? O overol, ¿no? Si es de riesgo muy alto, ya están obligados, es de uso obligatorio. Y si es que hubiese riesgo alto, también las botas para protección biológica es de uso obligatorio. Recomendaciones del uso de la mascarilla dentro y fuera del trabajo. Para las personas que están en empresas de nivel de riesgo bajo, ¿ya? No poner la mascarilla debajo de la barbilla, no poner debajo de la nariz, no colgar alrededor del cuello, no tocarse el puente de la nariz, en este caso no tocar la mascarilla, ¿no? Para resumir, no tocarse la frente, no tocarse el frente de la máscara, ¿no? Ni ningún lado de la mascarilla, no alcanzar por debajo de la máscara, o sea, no es que yo quiero comer algo y por debajo de la máscara yo puedo comer, no deje las correas colgando, no cruzar las tiras hacia atrás, no deben estar cruzadas, no colgar de una oreja a la mascarilla, no pegar el teléfono a la mascarilla, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Por más que usen mascarilla y luego la mascarilla esté contaminada, contaminaste el teléfono y luego te sacas la mascarilla en tu casa y el teléfono sigue contaminado y estás ahí hablando por el teléfono, por el mismo teléfono. Por eso los procedimientos de limpieza previo. No poner la mascarilla fuera para comer o beber, ¿sí? No usar en la frente. No usar una mascarilla húmeda, no remover para hablar, ¿sí? Si es que haces alguno de estos procedimientos, pues de nada ha servido que estés con mascarilla. El protocolo para el ingreso a un centro de trabajo. En la entrada, el personal pasará por una evaluación a cargo del responsable del sistema de seguridad de trabajo o enfermera y deberá responder con total seguridad y cumplir con cada uno de los pasos. Las recomendaciones que se hacen para saludar indican que la mejor manera es de poner la mano en el pecho, ¿no? Es un saludo bonito. Es una recomendación que se hace para poder tener más afecto, porque ahora ya no podemos saludarnos de la mano ni darnos abrazos. Entonces, para no perder el efecto, pues, se recomienda el saludo con la mano en el corazón, ¿no? Buenos días, te pones la mano en el corazón, ¿no? Buena idea, ¿no? 1. Desinfección del calzado de 10 segundos como mínimo. No es que piso y salgo ya de la bandeja de desinfección. No, mínimo 10 segundos para que cumpla su función. 2. Botar los guantes descartables y otros, ¿sí? 3. Evaluación de síntomas y factores de riesgo de recepción. Mínimo 1 metro tiene que haber de distancia. En este caso, en la evaluación del síntoma que se está realizando a la persona que está ingresando al trabajo. La medición de temperatura con los termómetros frontales. 5. Si presenta síntomas o algún factor de riesgo, pasará por evaluación médica o se le enviará a la cuarentena en su hogar por 14 días y se le recomendará que sea monitoreado por el centro de salud más cercano, ¿sí? 6. Si todo es correcto en la evaluación, se le aplicará alcohol gel en las manos. 7. Desinfección de artículos personales. Ejemplo, su celular, ¿no? Si ha llevado una mochila, pues igual se le debe rociar, ¿no? En este caso, el desinfectante ideal que están usando.
8. Se permite el ingreso solo si los pasillos están libres. En este caso, si es que sería un paciente que está asistiendo a un laboratorio particular. Y aquí contamos con un formato donde nos indica para poner el checklist de ingreso, la fecha y el responsable que va a evaluar ese día el checklist de ingreso. Escribir sí si el personal le menciona que presenta los síntomas o si tuvo contacto con una persona COVID. Y escribir no si no presenta los síntomas o no tuvo contacto con una persona COVID. Esto es diario. Hora de ingreso, datos del personal. ¿Tiene tos? Sí o no. Si tiene, sí. Si no, no. Estornudo, sí o no. Dolor de garganta, sí o no. Malestar general, sí o no. Fiebre, sí o no. Contacto con persona COVID, sí o no. Temperatura, esto usted, el que está controlando, mide la temperatura. Y acá pone sí o no. En este caso, si es que supera o no supera el límite de temperatura de fiebre. Limpieza de artículos personales. Antes del ingreso a la institución, ojo, antes del ingreso a la institución, no después, ¿sí? Antes del ingreso a la institución. Y ahí pone la conclusión, si este trabajador puede ingresar o no a la institución, ¿sí? Luego, los pictogramas de ayuda en toda institución. Un pictograma de limpieza y desinfección de manos y superficies. Esto es un pictograma que recomienda INACAL con estas indicaciones. Y bueno, los 20 segundos que se debe de cumplir, ¿no? Obligatorio. Deben haber instructivo de lavado de manos con jabón en cada lavadero de manos, ¿no? Y desinfección con alcohol en gel, en este caso en cada dispensador de alcohol en gel. Deben haber imágenes de cada una de ellas, ¿no? Cómo va a realizar de manera correcta. Por más que lo sepamos, igual deben estar los pictogramas, ¿no? Las señales de seguridad. Estas son las señales de seguridad que debe de tener toda institución, toda empresa, ¿no? Lavarse las manos mínimos de 20 a 40 segundos, mantener la distancia física de 1 metro, cubrirse la boca y nariz con una mascarilla, toser y estornudar con el pliegue del codo en un pañuelo, desinfectar el calzado antes de ingresar, no pasar sin control de temperatura. Para ingresar, aplique alcohol en gel en las manos. Prohibido tocarse la cara sin lavarse las manos. Deben estar todas estas señales de seguridad dentro de nuestra institución. Bueno, y todo lo que les he mencionado, pues nosotros como Instituto de Estandarización y Laboratorio Clínico del Perú, pues, prestamos el servicio de asesoría, con asesoría en la elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19. Todos estos documentos, igual ustedes mismos lo pueden hacer para su institución. Igual, si es que necesitan apoyo, pues ya tienen ahí mi WhatsApp, pueden escribirnos y le enviamos la cotización, ¿no? Y se puede elaborar para su institución de trabajo o para su centro de salud. En este caso, para todas las IPRES, ¿no? Las entidades prestadoras de servicio. Ahora sí, pueden lanzar las preguntas. Voy a leer a ver si es que hay alguna pregunta. A ver, Carmen Lisbeth nos dice aquí, información de registro y certificado. En la página del link está, perdón, en la página de Facebook del ILC está el link para que puedan registrarse y puedan ahí solicitar certificado, los que desean certificado. Tiene un costo simbólico nada más del certificado. A ver, estoy leyendo ahorita si es que hay alguna pregunta para poder responderla. Bueno, veo que la mayoría solo pregunta si hay certificado. Sí, sí. En la página del ILC,
ahí está en la pantalla, ILC del Perú, donde estamos transmitiendo en estos momentos. Hay un link para que se registren, pongan sus datos y ahí puedan hacer el depósito a la cuenta del instituto o puedan pagar en PayPal si es que son de otro país. Bueno, recalcarles que si van a contratar un servicio de calibración, asegúrense que ese laboratorio de ensayo pues esté acreditado con la ISO 17025 y que dentro del listado que ha acreditado pues cuente con lo que ustedes necesitan. Si van a calibrar pipetas, que cuente con la acreditación de volúmenes bajos. Si van a calibrar termómetro a temperatura ambiente, pues que cuente con una acreditación para termómetros de temperatura ambiente. Se van a calibrar termómetros para congelación, pues que ese laboratorio de ensayo cuente con un certificado de acreditación para termómetros de congelación. ¿Sí? Les agradezco por habernos acompañado en estos 4 días de capacitación en bioseguridad. En esta charla que sí hemos deseado apoyarles con la información, qué es lo que están pidiendo acá en Perú las normativas y los decretos, y que sí o sí se tienen que cumplir. Esperamos que cada uno de ustedes puedan utilizar esta información y puedan desarrollar su plan de vigilancia en su institución. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos publicando próximamente, uno de estos días, ya los siguientes temas que se van a realizar por la transmisión en vivo. A ver, hay una pregunta. Janina Enríquez dice, si la empresa tiene 15 trabajadores, ¿el plan debe ser aprobado por un médico ocupacional de todas maneras? Vamos a retroceder. Aquí está. Mira. Este es el cuadro. Nos indica acá si el centro de trabajo es tipo 1 o tipo 2. ¿Sí? El que dirige acá en estas empresas que tienen menos de 20 trabajadores, tienen que contar con un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí la normativa nos hace la aclaración. El empleador podrá solicitar la consultoría a un profesional con especialidad en salud ocupacional o Centro de Prevención de Registro de Trabajo, CEPRIT. Puede contratar el servicio de salud para salud ocupacional o puede contratar un servicio de salud ocupacional privado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si la empresa, en este caso, hace su propio plan de trabajo, el director de la empresa o el gerente puede firmarla. Puede firmarla, sí. Pero para que haga las pruebas rápidas, hay la necesidad de que sea por un servicio de salud ocupacional, o si va a contratar profesionales como médicos o enfermeros, ¿no? Que estos deben de tener una capacitación en salud ocupacional. El plan, cualquiera puede hacer el plan. Eso, los documentos, cualquiera que tenga conocimiento en sistemas de gestión puede elaborar el plan, ¿no? Pero todo plan tiene que estar aprobado por el gerente de la institución o el director de la institución. ¿Sí? A ver si hay otra pregunta por aquí.
No logro ver más preguntas. Bueno, estén atentos a las publicaciones que haremos de las próximas charlas. Le agradecemos por acompañarnos en esta transmisión.